En el teatro de la Realpolitik global, las máscaras no se caen por accidente, se retiran quirúrgicamente cuando dejan de ser útiles para el poder central. Lo que el Palacio Nacional de México expuso recientemente mediante una rigurosa línea de tiempo documental que abarca desde el año 2000 hasta el presente, no es una simple disputa retórica de vecindario o un berrinche diplomático para el consumo doméstico. Es una radiografía de inteligencia que cuestiona el núcleo mismo de la doctrina de seguridad compartida en el hemisferio. Estamos hablando del desmontaje público de una narrativa de asimetría que Washington ha utilizado durante un cuarto de siglo para moldear la percepción pública internacional. La captura, o bajo la lectura estricta del derecho internacional, el presunto secuestro y traslado irregular, de uno de los objetivos de alto valor más longevos y herméticos del crimen organizado transnacional, ejecutado en suelo extranjero y bajo el amparo operativo de agencias estadounidenses sin la debida notificación bilateral, ha roto un principio elemental en la geopolítica de frontera, la previsibilidad soberana. Cuando las reglas del juego se alteran de forma unilateral, lo que se fractura no es solo un canal diplomático, sino la arquitectura de confianza necesaria para la estabilidad de toda la región. Durante décadas, Washington construyó una narrativa monolítica y unidireccional. El origen del veneno, la violencia y la inestabilidad residía estrictamente al sur del río Bravo. Nosotros éramos los culpables, ellos, las víctimas atrapadas en una epidemia de consumo ajena a sus decisiones de Estado. Esta visión reduccionista sirvió como justificación perfecta para justificar la injerencia velada y la presión económica constante. Pero cuando las agencias de inteligencia extranjeras deciden operar de forma encubierta dentro de un territorio aliado, pisoteando los canales institucionales y los acuerdos de cooperación vigentes, la fachada del «policía del mundo» cae por su propio peso. Lo que emerge es una agenda cruda de cálculo político y consumo interno electoral que no mide las consecuencias estratégicas a largo plazo, prefiriendo la medalla mediática inmediata sobre la viabilidad de una alianza binacional duradera. Las agencias de datos globales como Bloomberg y Reuters han expuesto de manera sistemática el desequilibrio estructural de esta relación bilateral. Mientras el Capitolio presiona públicamente bajo narrativas radicales de designación terrorista para las organizaciones criminales mexicanas, las métricas frías de las propias agencias de control norteamericanas revelan el verdadero motor financiero y logístico de la violencia. La maquinaria bélica que opera en los márgenes de la ley no se alimenta de retórica, se alimenta de suministros tangibles que cruzan libremente hacia el sur. El 75% del armamento táctico, los rifles de asalto de grado militar y las municiones de alta capacidad que sostienen el fuego cruzado en territorio mexicano proviene directamente del mercado interno y la falta deliberada de regulación en las armerías norteamericanas. Es una exportación silenciosa de capacidad destructiva que rara vez se menciona en las comparecencias del Congreso en Washington. Paralelamente, los miles de millones de dólares en efectivo que genera este mercado no se quedan debajo de los colchones en la sierra, son absorbidos, procesados y licuados por el sistema bancario de Occidente. El análisis macroeconómico frío dictamina una verdad incómoda: no se puede estabilizar una frontera regional si financias de facto, a través del consumo masivo no tratado y el tráfico irrestricto de armas, la capacidad de fuego de los mismos actores que catalogas como amenazas a la seguridad nacional. El flujo del dinero y del plomo dibuja un circuito cerrado que beneficia a los engranajes financieros del primer mundo. Es una contradicción matemática insostenible. No se puede operar como el bombero que simula apagar el fuego ante los medios internacionales, mientras con la otra mano sostienes la manguera del incendiario que suministra el combustible biológico y el plomo. Washington apostó a que el costo humano y la culpa se quedarían congelados del lado mexicano, pero los números terminaron por delatarlos, exponiendo que el consumo y la distribución interna en su propio territorio son piezas clave del mismo ecosistema. Sin embargo, los números, cuando están blindados por organismos oficiales y auditorías internacionales, carecen de ideología o de sesgo político. De acuerdo con las últimas métricas operativas validadas por agencias de inteligencia de datos, la reestrategia de contención en las rutas de tránsito terrestre e inspecciones aduaneras conjuntas provocó un desplome cercano al 70% en la entrada estimada de fentanilo hacia el mercado estadounidense. Esta cifra no es un estimado al azar, es el resultado de un esfuerzo de interceptación coordinada que desmantela el pretexto de la inacción. Una reducción comprobable del 70%.
Este dato es demoledor para el aparato de propaganda de Washington. El vector más letal de la crisis de salud pública de Washington, el argumento central que utilizaban como palanca punitiva para intentar subordinar las decisiones soberanas de México, estaba siendo neutralizado con hechos institucionales en el suelo. Mientras tanto, del otro lado de la frontera, la demanda interna seguía intacta por la ausencia total de políticas efectivas de salud, prevención y rehabilitación, demostrando que el verdadero núcleo de la crisis no está en la frontera, sino en sus propias calles. El costo de romper las reglas del juego de forma unilateral es catastrófico para las poblaciones locales. Al ejecutar una operación encubierta de extracción mediante el quiebre de la confianza bilateral, las agencias extranjeras no desmantelaron una estructura criminal, rompieron un precario equilibrio de contención regional que había costado años estructurar. El vacío de poder resultante inyectó gasolina sobre el mapa, desatando una guerra de sucesión interna cuyas bajas y costos sociales los paga la población local en regiones como Sinaloa, mientras los agentes extranjeros regresan a sus escritorios blindados en Virginia a presumir una medalla burocrática y un reporte de captura que en nada soluciona la adicción de sus ciudadanos. Mi veredicto como analista es que estamos presenciando un punto de fractura definitivo en la doctrina de seguridad continental. Washington operó bajo las reglas de la Realpolitik más clásica y descarnada, sacrificar la estabilidad institucional de su principal socio comercial y económico a cambio de un trofeo mediático inmediato que sirviera de distracción política interna durante un ciclo electoral complejo. El descuido metodológico de exhibir el avión del traslado en ferias federales del FBI como si fuera una pieza de caza no fue un error menor o una simple falla de relaciones públicas, fue la confesión explícita de una intervención que subestimó las consecuencias a largo plazo y la capacidad de respuesta institucional. Pensaron que México guardaría el habitual silencio diplomático y la subordinación reactiva de las administraciones del siglo pasado. Pero el cálculo geopolítico les falló por completo. La actual estrategia mexicana demuestra que la sumisión histórica ha dejado de ser un activo rentable en la mesa de negociación bilateral. Confrontar la narrativa imperial no con discursos ideológicos vacíos, sino con una línea de tiempo fría, documentada, con fechas precisas y expuesta ante los mercados globales, cambia drásticamente las reglas de la interdependencia. Si el principal centro de consumo de sustancias del planeta se niega a fiscalizar sus propios activos financieros, permite el libre flujo de armas de asalto y opera a espaldas de sus aliados, la cooperación vertical y jerárquica ha muerto definitivamente. La seguridad continental será simétrica, basada en el respeto estricto a la soberanía de cada estado y la corresponsabilidad de los daños, o sencillamente dejará de ser funcional para ambas partes. La verdad factual ha sido puesta sobre la mesa y, en la geopolítica moderna, una vez que el actor silenciado toma la narrativa con datos duros en la mano, la historia ya no puede volver a escribirse bajo el viejo guión de la culpa ajena. El espejo ha sido devuelto a su dueño, y Washington ahora debe lidiar con su propio reflejo.